Pregunta: ¿qué tienen en común la entrega de la Torá? ¿El café dorado, el libro de Ruth y el Salmo 67? Shavuot o Pentecostés. Más allá de las tradiciones judías actuales del trigo y el pastel de queso, se esconde una historia mucho más profunda. Un plan divino tejido a lo largo de las generaciones. Un plan que comienza con el pueblo de Israel, pero que nunca se pretendió permanezca solo con nosotros, un plan para redimir al mundo entero. Una festividad, 4 estaciones. Cada una marca un evento significativo de las Escrituras que tuvo lugar en la festividad de Shavuot o está profundamente conectado con ella. Comencemos con la primera estación, la entrega de la Torá y el café dorado. El libro de los Jubileos, un libro judío escrito en el siglo II a.C., nos dice que el pacto, el monte Sinaí y la entrega de la Torá tuvieron lugar en la fiesta de las semanas, Shavuot. Las estaciones judías también lo confirmaron. Según los Jubileos, Dios entregó la Torá a Moisés a través del ángel de su presencia. El mismo ángel que la literatura rabínica identifica como Yeshua, el ministro de la presencia, el ángel de su rostro. En el monte Sinaí, la tradición judía dice que la voz divina se dividió en 70 lenguas de fuego, para que todas las naciones pudieran oír y entender. ¿Por qué 70? En el pensamiento judío, el número 70 es una representación simbólica de las naciones del mundo. Con esto, Dios señalaba que Israel debía ser luz para todos los pueblos y transmitir la Torá a todas las naciones. Sorprendentemente, ya en el monte Sinaí, la Torá debía ser una bendición para todo el mundo. Pero esa conversación no terminó en regocijo. Cuando Moisés descendió con las tablas, encontró al pueblo llevando un becerro de oro, inclinándose ante un sustituto del Dios viviente hecho por el hombre. Debido a esa escena, 30 israelitas murieron ese día. Un día que debería haber estado lleno de alegría y asombro se convirtió en un amanecer trágico. Pero pronto veremos cómo Dios trajo redención a ese mismo evento. Llegamos a la siguiente estación, el libro de Ruth. Según la tradición judía, el libro de Ruth se lee en Shavuot porque la historia transcurre durante la cosecha de trigo. Este libro también es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede transformar algo roto en una fuente de bendición. Ruth provenía de Moab, una nación nacida de la unión inapropiada entre Lot y su hija mayor. En la Torá, Dios prohibió a una moabita unirse al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios convirtió a Ruth, una gentil, en una mujer valiente. Y a través de ella eligió dar a luz al león de David y finalmente al Mesías. Aunque el redentor de Ruth provenía de un entorno complejo. Según el Nuevo Testamento, era hijo de Rahab, la prostituta. Y sin embargo, a través de estas mismas circunstancias, Dios eligió traer redención no solo a Ruth, sino al mundo entero. El libro de Ruth nos muestra algo extraordinario. Si bien el viaje crea una barrera, también proporciona un puente. Según la Torá, los moabitas como Ruth no tenían derecho a unirse. Israel, ni siquiera hasta la 10ª generación. Pero la misma Torá ordenó que, como viuda de un israelita, se le buscara un redentor, dándole el derecho de entrar en la asamblea de Israel como miembro igual. Así, el libro termina con esperanza, la genealogía del rey David, con un atisbo de una redención mayor por venir. Y esto nos lleva a la estación 1, la lectura del Salmo 67. El Salmo 67 se lee tradicionalmente en Shavuot porque los versículos 2 a 8 contienen 49 palabras, que coinciden con el número de días que contamos el Omer desde Pesaj hasta Shavuot. Comienza con una alusión a una oración familiar. Que Dios nos tenga piedad, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Esto evoca claramente la bendición sacerdotal de Números 6 horas, 24 minutos y 26 segundos. Pero observen cómo termina el Salmo. Que Dios nos bendiga aún, para que todos los confines de la tierra le teman. Los salmistas establecen esta profunda conexión. Así como los sacerdotes están llamados a bendecir a Israel, Israel mismo está llamado a ser un reino de sacerdotes, a bendecir al mundo entero con el conocimiento de Dios y su salvación. Vemos esta esperanza en el final del Salmo, que los pueblos te alaben. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Pero esto plantea una pregunta: ¿cómo llegará el conocimiento de Dios hasta el fin de la tierra y su salvación a cada nación? ¿Cómo bendecirá Israel a todas las familias del mundo?
para que el mundo, a su vez, bendiga al Dios de Israel? La respuesta a estas preguntas nos lleva a la última etapa de nuestro viaje. El Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 2. Aquí leemos sobre el día crucial de Shavuot, que cambió la tierra. Los discípulos de Yeshua estaban en Jerusalén, cuando de repente un estruendo como un viento impetuoso vino del cielo. Lenguas como llamas de fuego aparecieron, se dividieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el profesor Mose Winefield, esta escena evoca los sucesos del monte Sinaí. Las lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos evocan los 70 idiomas del habla divina descritos en la literatura rabínica, y las llamas que se dividieron y se posaron sobre los ancianos en el desierto. Así como aquellos ancianos recibieron autoridad espiritual para guiar al pueblo de Israel, aquí los apóstoles recibieron el Espíritu con la autoridad para llevar el mensaje del Mesías más allá de Israel, a todas las naciones. En este momento también tenemos la redención de Shavuot. Signo de apertura de interrogación. ¿Recuerdan a los 300 que murieron en el monte Sinaí por el pecado del Mesías dorado? La misma cantidad, 3.000 personas, se arrepintieron al escuchar y creer en la palabra del Mesías. Nacieron de nuevo en la mañana del 20 de marzo. 300 personas en el Sinaí murieron por el pecado. Ahora, 3.000 personas recibieron nueva vida mediante el perdón de Dios en el Mesías, mediante el sacrificio expiatorio de Yeshua, hijo de David y descendiente de Ruth, y mediante su sangre derramada. Un día de juicio se convirtió en un día de salvación. La festividad en la que la Torá fue entregada en tablas de piedra se convirtió en una festividad donde la Torá se escribe en el corazón, no solo en el de Israel, sino en el de todo creyente.